Si había algo que nunca pensé que iba a escuchar después de 5 años de relación, era que no era parte de la familia. No después de vivir juntos, no después de hablar de casarnos, no después de construir una vida que, al menos para mí, ya estaba completamente entrelazada con la suya. Pero ahí estaba, sentado en la mesa del aniversario de sus padres, con todos mirándome como si hubiera cruzado una línea invisible solo por hacer una pregunta sencilla, si podía acompañarlos en su viaje familiar. Y la respuesta fue tan rápida, tan unánime, tan incómodamente coordinada, que en ese momento supe que algo no estaba bien, aunque todavía no entendía qué tan mal estaban las cosas realmente. Conocí a Amelia hace 8 años, en un evento de trabajo. En ese entonces, ambos estábamos en relaciones diferentes, y lo nuestro nunca pasó de miradas casuales y alguna conversación ligera. Pero el destino, o lo que sea que mueve estas cosas, nos volvió a cruzar 2 años después. Ella estaba soltera, yo también, y lo que comenzó como una colaboración profesional terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo. No fue inmediato, no fue impulsivo, fue lento, natural, inevitable. Cuando finalmente la invité a salir y dijo que sí, sentí que todo encajaba. Poco después dejé mi trabajo para evitar problemas con la empresa, y desde entonces, durante 5 años, construimos algo que yo creía sólido. Vivimos juntos 4 de esos años. Compartimos rutinas, planes, silencios cómodos. Ella conocía a mi familia y era bienvenida como una más desde el primer día. Mis padres la trataban con cariño genuino, como si ya fuera oficialmente parte de nosotros. Pero con su familia, siempre hubo algo extraño. Nunca fueron groseros abiertamente, pero había una frialdad constante, una distancia que no lograba romper sin importar cuánto lo intentara. Era como si siempre estuviera de visita en un lugar donde no querían que me quedara demasiado tiempo. Ellos tenían esta tradición casi sagrada, 1 semana al año, solo la familia inmediata, sin parejas. Siempre me dijeron que era así, una regla firme, una especie de ritual emocional donde se reconectaban como núcleo. Y durante años lo respeté. Incluso lo admiré. Pensaba que era bonito, que hablaba de un vínculo fuerte. Pero con el tiempo, esa exclusión empezó a pesar. Porque ya no éramos una pareja nueva. Éramos una vida en construcción. Y aún así, yo seguía siendo el que se quedaba afuera. Todo explotó esa noche. Cuando pregunté si podía ir, no lo hice con exigencia, ni con drama. Fue casi casual. Pero la reacción fue desproporcionada. Su padre intentó suavizarlo con un discurso sobre la formalidad de las relaciones modernas, sobre cómo hoy todo es inestable, como si 5 años no significaran nada. Y luego Amelia, ella ni siquiera dudó. Me miró como si hubiera dicho algo absurdo y simplemente dijo, no puedes venir. No eres familia. Esa frase se me quedó clavada de una forma que todavía me cuesta describir. Discutimos esa misma noche. Ella decía que yo había arruinado la cena, que exageraba, que estaba siendo inmaduro. Yo intentaba entender qué había detrás de esa negativa tan rotunda. Porque no era solo un no. Era un no cargado de algo más. Algo que no me estaban diciendo. Y cuanto más lo pensaba, más sentido tenía esa sensación incómoda que había tenido durante años, especialmente por la presencia constante de los padres de su ex en eventos familiares. Siempre estaban ahí, más presentes que yo. 2 días después, el silencio entre nosotros era denso, incómodo. Y entonces pasó algo que no me enorgullece, pero que cambió todo. Ella dejó su teléfono desbloqueado al ir a ducharse. No sé exactamente qué me impulsó, pero lo tomé. Probé el patrón varias veces hasta acertar. Y lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. En el chat familiar hablaban de mí como un problema, como un obstáculo. Su madre decía que no podían dejarme ir porque arruinaría todo. Su hermana celebraba la posibilidad de que Amelia terminara conmigo. Pero lo que realmente me heló la sangre fue el itinerario del viaje. 5 habitaciones reservadas. Una para sus padres. Una para ella. Una para su hermana. Una para su ex. Y otra, para los padres de él. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como todo dentro de mí se desmoronaba en silencio. No era una teoría, no era una sospecha. Era una confirmación brutal. No solo me estaban excluyendo. Estaban organizando un reencuentro entre ella y su ex, a mis espaldas. Y toda su familia estaba involucrada. No grité. No rompí nada. No hice una escena. Me apagué por dentro. Algo en mí se desconectó de golpe, como si ya no estuviera realmente ahí. Pero en lugar de irme inmediatamente,
Decidí quedarme lo suficiente para hacer algo que, en ese momento, sentí que necesitaba hacer. No por justicia, sino por equilibrio. Por no sentir que me iba con las manos vacías después de todo lo que había dado. Empaqué mientras ella trabajaba. Me fui a un hotel. Le dije que tenía un viaje de trabajo. Ella apenas preguntó. De hecho, parecía aliviada. Durante su viaje, sus mensajes eran superficiales, automáticos, hasta el quinto día, cuando de repente empezó a bombardearme con amor, planes de futuro, promesas. Sabía exactamente por qué. Algo había cambiado allá. Cuando volvió antes de tiempo y encontró el departamento vacío, le dejé algo en la cocina. No fue una carta. Fue una lista. Cada gasto, cada aporte, cada cosa que había invertido en nosotros. No porque esperara legalmente ese dinero, sino porque quería que enfrentara, al menos una vez, el costo real de sus decisiones. Pagó. Con esfuerzo. Con un préstamo, según me confesó después, cuando apareció en mi trabajo semanas más tarde, llorando, suplicando una última conversación. Y ahí, finalmente, dijo la verdad, o al menos una versión de ella. Sus padres habían organizado el viaje para que eligiera entre su ex y yo. Él había vuelto exitoso, estable, ideal. Y ella, decidió ir. Decidió no decirme nada. Decidió probar. Me aseguró que no hubo sexo. Solo un beso. Pero lo más revelador no fue eso. Fue que todo cambió cuando descubrió que su hermana también estaba con él. En ese momento, según ella, se dio cuenta de que me amaba. No porque me eligiera, sino porque había perdido la otra opción. Ahí entendí todo. No era amor. Nunca lo fue de la forma en que yo creía. Era conveniencia. Era seguridad. Yo era el plan B que siempre estaría ahí, hasta que dejé de estarlo. La última vez que la vi, me pidió que empezáramos de nuevo. Le dije que ese barco ya había zarpado. No con rabia, no con odio, sino con una claridad que nunca había tenido antes. Tiempo después, supe que su hermana terminó con su novio y ahora está con el ex. Sus padres, al parecer, están felices. Y Amelia, ya no aparece en ninguna foto. Y lo único que puedo decir, después de todo, es que a veces la peor traición no es la infidelidad, sino darte cuenta de que nunca fuiste la primera opción en la vida de alguien que, para ti, lo era todo. Y pensé que ahí terminaba todo, pero no. Porque hay algo que nadie te dice cuando sales de una relación así: el problema no se queda atrás contigo. Se queda allá, creciendo, deformándose, tomando nuevas formas, hasta que inevitablemente vuelve a alcanzarte de alguna manera. Durante semanas intenté reconstruir mi rutina. Volver al trabajo, a mis horarios, a mis espacios. Incluso empecé a disfrutar ese silencio que antes me parecía incómodo y ahora se sentía como descanso. Pero había momentos, pequeños, casi imperceptibles, en los que algo no encajaba. Mensajes de números desconocidos que colgaban apenas respondía. Llamadas en horarios extraños. Miradas que juraría haber visto repetidas veces en distintos lugares, como si alguien me estuviera siguiendo, aunque cada vez que volteaba no había nadie. Al principio lo atribuí a mi cabeza. Después de todo, venía de una situación intensa, emocionalmente desgastante. Era normal estar paranoico. Eso me decía a mí mismo cada vez que sentía ese nudo en el estómago. Pero todo cambió una tarde, cuando regresé a mi departamento nuevo y encontré algo que definitivamente no podía ser producto de mi imaginación. La puerta estaba cerrada, sin signos de haber sido forzada. Todo parecía en su lugar, excepto por un detalle mínimo que solo alguien que vive solo notaría. La ventana del salón estaba entreabierta. Yo no la había dejado así. Me acerqué lentamente, con esa sensación incómoda recorriéndome la espalda, como si no estuviera realmente solo. Revisé el departamento entero. No faltaba nada. No había desorden. Nada fuera de lugar, salvo eso. Intenté convencerme de que había sido yo, que tal vez la dejé abierta sin darme cuenta. Pero esa noche casi no dormí. Y lo peor no fue el miedo. Fue la sensación constante de que alguien había estado ahí, en mi espacio, respirando el mismo aire que yo, tocando cosas que me pertenecían. 2 días después, llegó el primer mensaje. No tenía nombre guardado. Solo un número. Lo abrí esperando cualquier cosa, pero lo que leí hizo que mi cuerpo se tensara de inmediato. ¿De verdad crees que esto terminó? Me quedé mirando la pantalla varios segundos, procesando cada palabra. No había contexto. No había explicación, pero había una intención clara.
No respondí. Lo dejé ahí, como si ignorarlo fuera a hacerlo desaparecer. Pero en el fondo sabía que no funcionaba así. Esa misma noche, mientras intentaba distraerme viendo cualquier cosa en la televisión, llegó otro mensaje. No debiste humillarla de esa forma. Esta vez sentí algo diferente. No era miedo. Era enojo. ¿Humillarla? ¿Después de todo lo que hicieron? Mis manos se cerraron instintivamente, y por primera vez desde que todo terminó, sentí ese impulso de responder, de confrontar. Pero algo me detuvo. Había algo en el tono, algo frío, calculado, que no encajaba con Amelia. No era ella. Al día siguiente, decidí no ir directo a casa después del trabajo. Caminé sin rumbo un rato, intentando aclarar mi cabeza. Y fue entonces cuando lo vi, o al menos eso creo. Un hombre apoyado en un auto, observando en mi dirección. No parecía ser nada sospechoso, excepto por el hecho de que no apartaba la mirada. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sonrió levemente. No fue una sonrisa amable. Fue incómoda, como si supiera algo que yo no. Seguí caminando, intentando no mostrar que lo había notado, pero el pulso se me aceleró de inmediato. No volteé de nuevo. No quise hacerlo. Pero esa sensación, esa maldita sensación de estar siendo observado, no desapareció en ningún momento. Esa noche, el tercer mensaje llegó justo cuando estaba apagando las luces. Ella no te contó todo. Ahí fue donde algo dentro de mí cambió. Porque hasta ese momento, creía que ya había visto lo peor. Pensaba que ya entendía todo lo que había pasado, que no quedaban secretos, que lo más oscuro ya había salido a la luz. Pero ese mensaje no sonaba como una amenaza. Sonaba como una advertencia. Me quedé sentado en la oscuridad, con el teléfono en la mano, sintiendo como esa vieja ansiedad regresaba, más fuerte que antes. Porque si había algo más, si realmente había algo que Amelia no me había dicho, entonces todo lo que creía haber cerrado, seguía abierto. Y por primera vez desde que todo terminó, dudé. Dudé de si realmente había salido de esa historia, o si apenas estaba entrando en la parte más peligrosa. No respondí de inmediato a ese último mensaje. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo como algo dentro de mí se reacomodaba, como si todas las piezas que creía haber entendido empezaran a moverse otra vez. Ella no te contó todo. Esa frase se repetía en mi cabeza una y otra vez, hasta que dejó de sonar como una amenaza, y empezó a sentirse como una puerta. Una que no quería abrir, pero que sabía que no iba a poder ignorar. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por esa necesidad enfermiza de entender. Porque si algo me había quedado claro después de todo lo que viví con Amelia, era que la peor parte no había sido la traición, sino la mentira sostenida, la versión incompleta de la verdad. Y ahora alguien, quien fuera, estaba insinuando que todavía había algo más oculto. Algo lo suficientemente importante como para buscarme, para insistir, para no dejarme cerrar ese capítulo. A la mañana siguiente, hice lo que juré que no volvería a hacer. Le escribí. No fui emocional, ni agresivo. Solo directo. ¿Qué más no me dijiste? Tardó menos de lo que esperaba en responder. Como si hubiera estado esperando ese mensaje. Como si supiera que iba a ceder. Tenemos que hablar. En persona. Durante unos segundos consideré ignorarlo. Bloquearla otra vez. Seguir adelante como había intentado hacer. Pero algo dentro de mí, algo que no sé si era orgullo, necesidad o simple obsesión, me empujó a aceptar. Quedamos en vernos ese mismo día, en un café que solíamos frecuentar. El mismo lugar donde, años atrás, habíamos tenido nuestra primera cita. No fue casualidad. Nada en todo esto lo era. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada en la misma mesa de siempre, pero no era la misma persona. No sé si era su postura, su mirada, o esa forma en que evitaba sostener el contacto visual, pero había algo distinto, algo quebrado. Me senté frente a ella sin saludar. No había espacio para eso. Habla, le dije. Al principio dudó. Sus manos temblaban ligeramente, y jugaba con la taza como si necesitara anclarse a algo físico para no desmoronarse. Luego respiró hondo, y cuando finalmente habló, su voz no era la de alguien que quiere convencerte de algo. Era la de alguien que ya sabe que perdió. Él no volvió por casualidad, dijo en voz baja. Fruncí el ceño, sin interrumpirla. Y entonces continuó. Mis padres lo buscaron. Meses antes de ese viaje. Estuvieron en contacto con él todo este tiempo,
incluso cuando tú y yo ya estábamos hablando de casarnos. Sentí un vacío en el pecho. No fue sorpresa. Fue algo peor. Fue confirmación. Querían que volviera. Querían que estuviéramos juntos otra vez. Y yo, se detuvo, tragando saliva, yo no lo detuve. Ahí fue donde algo se rompió definitivamente. Porque hasta ese momento, todavía existía una parte de mí que quería creer que ella había sido arrastrada por la situación. Manipulada. Presionada. Pero no. Ella lo permitió. Lo alimentó. Lo escondió. ¿Y qué más?, pregunté, con una calma que ni yo mismo reconocía. Ella levantó la mirada por primera vez, y lo que vi en sus ojos no fue culpa, fue miedo. Él sabía de ti. Desde el principio. Sabía todo. Mis padres le contaban. Incluso le mostraban fotos tuyas. De nosotros. El silencio que siguió fue denso. Asfixiante. Y de repente, todo encajó. Los mensajes. La sensación de estar siendo observado. Esa sonrisa incómoda del hombre en la calle. Me estás diciendo que, empecé, pero no terminé la frase. Ella asintió lentamente. Creo que era él. No hubo explosión. No hubo gritos. Solo una sensación fría recorriéndome el cuerpo, como si de repente todo se hubiera vuelto demasiado real. No era solo una historia de engaño. Era algo más retorcido. Más invasivo. Me habían observado. Me habían evaluado. Como si yo fuera un obstáculo, no una persona. Me levanté sin decir nada. Ella intentó detenerme, agarrándome del brazo, pero me solté con una facilidad que me sorprendió incluso a mí. ¿Eso es todo?, pregunté, mirándola por última vez. Ella dudó. Y ese segundo de duda fue suficiente. Porque en ese instante entendí que siempre iba a haber algo más. Otra capa. Otra mentira. Otra versión incompleta. No, respondió finalmente, casi en un susurro. Y sonreí. No de felicidad, sino de claridad. Entonces ya no me importa. Salí de ese lugar sin mirar atrás. No porque fuera fuerte, sino porque, por primera vez, ya no necesitaba entender más. Ya no necesitaba cerrar nada. Porque entendí que algunas historias no se cierran, se abandonan. Han pasado meses desde ese día. Los mensajes pararon. Las miradas desaparecieron. O al menos eso quiero creer. A veces todavía siento esa incomodidad, esa sensación de que algo quedó mal enterrado. Pero aprendí a vivir con eso. Porque lo que realmente me marcó no fue lo que hicieron, sino darme cuenta de hasta qué punto alguien puede construir una realidad paralela mientras tú crees estar viviendo la verdadera. Perdí 5 años. Perdí confianza. Perdí una versión de mí que creía en cosas simples. Pero también gané algo que no tenía antes, la capacidad de irme cuando algo no encaja, incluso si duele. Especialmente si duele. Y si algo me quedó claro después de todo esto, es que el verdadero peligro no es que te engañen, es que te acostumbres a las señales y decidas ignorarlas. Si llegaste hasta aquí, probablemente algo de esta historia te resonó. Tal vez viste algo parecido, o viviste algo que no supiste cómo nombrar en su momento. Me interesa saberlo. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías ido antes, o habrías querido ver hasta dónde llegaba todo? Si quieres escuchar más historias como esta, contadas sin filtros, desde lo más incómodo hasta lo más real, puedes quedarte por aquí, porque a veces, lo que otros callan, es justo lo que más necesitamos escuchar.